entendido que hablábamos hace 8 días que los dones que Dios nos ha impartido, que Dios nos ha compartido y ha impuesto sobre nosotros o ha derramado sobre nosotros, hay diferentes maneras de compartir algo. Tú puedes compartir algo de mala gana. No sé si le ha pasado alguna vez, sobre todo cuando éramos pequeños y que tú tenías un juguete y llegaba un primo a la casa o una prima a la casa y te decía, préstame tus juguetes, y se peleaban por los juguetes y tu mamá decía, compártele, préstale a tu primo tus juguetes, préstale a tu amiguito tus juguetes, préstale a tu hermano tus juguetes, y tú no querías, pero finalmente lo prestabas. Entonces tú puedes compartir algo de mala gana, de mala manera, es decir, puedes compartir algo sin querer compartirlo. Eso tiene su mérito, tiene su recompensa. Hiciste algo que tenías que hacer aunque no querías hacerlo. Eso tiene una recompensa. Muchas veces nosotros obedecemos a Dios no porque queramos obedecerlo, sino porque nos sentimos obligados a obedecerlo. Sentimos que si no lo obedecemos, Dios nos va a castigar. O nos va a caer la maldición de la gitana, o algo nos va a pasar que decimos, no, mejor lo hago, capaz que me va mal. Entonces, para que no me vaya mal, lo hago. No porque lo quieras hacer, no porque quieras obedecer a Dios, simplemente porque previenes o te prevés de que algo malo te suceda. Y entonces lo haces. Haces algo que Dios te indica que hagas, como perdonar, como amar a tu prójimo, como dar o ser generoso con alguien, aunque no quiera hacerlo. Y muchas veces lo hacemos o lo practicamos no porque querramos, sino porque nos vemos obligados a hacerlo. Dios no obliga a nadie. Quiero advertirle que Dios no obliga a nadie. Si tú dices, es que Dios me está obligando, no es cierto, te está obligando o tu conciencia, o te está obligando tu remordimiento, o te está obligando el miedo a ser castigado, el miedo a que te vaya mal, pero Dios no obliga a nadie. No, Dios no te va a obligar. A lo mejor te obligan tus padres, a lo mejor te obliga tu mamá, tu suegra, tu vecino, tu jefe en el trabajo, pero no, Dios no te obliga. Pensar que Dios tiene a alguien por obligación es creer que Dios es un Dios tirano. Y si tú crees en un Dios tirano, estás equivocado, no conoces a Dios. Porque Dios no te va a obligar, tampoco Dios te va a castigar por algo que hiciste mal. Vendrá el tiempo del castigo, vendrá el tiempo en que Dios te castigue si no hiciste lo correcto, si no te arrepentiste y si no alcanzaste salvación, entonces Dios te castigará. Pero bendito sea Dios que cada uno de ustedes y yo, y los que estamos aquí, los que se congregan en este lugar, y todos los que venimos a buscar de Dios, bendito sea Dios porque hemos alcanzado misericordia. No buscamos a Dios porque seamos buenas gentes, o porque este año 2019 decidimos cambiar, y ahora sí vamos a buscar a Dios para que ahora sí nos vaya bien. No. Simplemente la misericordia de Dios te alcanza y bendice tu vida, de manera que puedas alcanzar gracia y favor delante de Dios para alcanzar salvación. Entonces, pero el que seas obligado a creer, obligado a buscar a Dios, obligado a estar aquí, no estás obligado. Una de las preocupaciones del ser humano es saber si lo que está haciendo es lo correcto. Cuando somos pequeños, no nos preocupa. Cuando somos niños, no nos preocupa, simplemente lo hacemos. Incluso si peleamos cuando somos niños, si peleamos con otros niños y nos agarramos del chongo y le pegas al otro niño, al poco rato tu inocencia hace que te reconcilies con ese niño. Otra vez tú ves a 2 niños peleando, llegan las mamás, defienden a cada chamaco, las mamás terminan odiándose de por vida y los niños al ratito están jugando juntos otra vez. Porque no había malicia, simplemente fue un instinto. Ya les he hablado antes de los instintos. Simplemente fue un instinto de defender lo suyo, de defender su propiedad, de defender su juego, de defender sus reglas. Y pelean y discuten y se agarran de la greña, pero el odio en ellos termina pronto, el resentimiento en ellos termina pronto, porque no lo hicieron por malicia. Sin embargo, los adultos, conforme aprendemos a ser malos a lo largo de la vida, sí, los adultos guardamos rencor, los adultos odiamos, los adultos no perdonamos, los adultos guardamos resentimientos, y entonces cuando te peleas con alguien pasan los años
y sigues sin poder perdonar, sigues sin poderte reconciliar. Y uno puede decir, es que no puedo. No, no es que no puedas, es que hay maldad en tu corazón. Es que hay malicia en tu corazón que te impide que tú perdones, que te reconcilies, que dejes pasar por alto la ofensa, que soportes el agravio. No lo podemos soportar porque no lo podemos permitir porque hay maldad. ¿Cómo me voy a dejar? Si yo no hice lo malo, si el malo hizo él? Y la Biblia dice que no importa que el otro haya hecho lo malo contigo, tú tienes que ir y reconciliarte con tu hermano. Así es que hay una diferencia. Cuando somos pequeños vamos aprendiendo a ser malos, conforme vamos creciendo vamos aprendiendo la maldad y vamos aprendiendo la malicia, y entonces tenemos actitudes y tenemos comportamientos que van generando una distorsión en nuestra personalidad. Y tenemos dones que el Señor nos ha regalado, ya hablábamos de eso hace 8 días, dones que Dios nos ha compartido. Y no nos los compartió de mala manera o de mala gana. Es decir, no es que Dios dijo, ay, ¿por qué les tengo que dar dones si ni se los merecen? No, simplemente te los dio, porque Él quiso compartir esos dones contigo. Hay dones que están dentro de tu persona que ni siquiera sabes que los tienes. Hay dones que están en ti que no sabes que han sido otorgados a tu vida con un propósito. Algunos usamos parte de esos dones, algunos hemos aprendido a usar esos dones y le sacamos provecho a esos dones. Hablábamos hace 8 días de cómo el mundo tiene dones, la gente, todas las personas tienen dones y esos dones los usan de mala manera, o sea, los usan para un beneficio personal. Aquel político que tiene una habilidad de convencimiento, que tiene una facilidad de palabra, que tiene un don para hacer que la gente confíe en él, y una vez que confían en él les da completamente la espalda. Una vez que confía en él los traiciona, saca provecho del beneficio que obtuvo. O aquella persona que es buena para hacer negocios y tiene la habilidad, tiene el don de administrar las finanzas y de administrar el dinero, y de repente se enriquece, se ensoberbece, se vuelve vanaglorioso, se vuelve egoísta, o lo que sea que le perjudique a su vida, y el don que tenía para bien, ahora lo usa para mal. Entonces, tenemos dones que no sabemos cómo usarlos, que no sabemos cómo aprovecharlos. Y por causa de que hay maldad en nosotros, y esa maldad nos obliga, no las personas, sino la maldad que está en nosotros nos obliga a conducirnos de cierta manera. Y ahora no se vaya a hacer el inocente para decir, bueno, es que yo no quería ser malo, la maldad me obliga. Cuando digo que la maldad te obliga, es lo que dice el apóstol Pablo, que cuando la maldad está en nosotros, nos volvemos esclavos de la maldad. ¿Sí me explico? Cuando hay maldad en nosotros, nos vemos sometidos a hacer lo que la maldad nos pide que hagamos. Y entonces terminamos haciendo cosas que no queremos hacer. Terminamos actuando de cierta manera que no quisiéramos actuar. Como cuando te peleas y no tienes la intención de ofender, porque aquí con quien te estás peleando es alguien a quien amas. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa o tu esposo, y entonces no tienes la menor intención de ofenderle, pero es tanto el enojo, es tanta la maldad que hay en nosotros, que terminamos diciendo cosas de las que después nos arrepentimos. Y no es que nos arrepintamos y pidamos perdón, simplemente dijimos, híjole, ¿cómo le fue a decir eso? Y luego es tanta la maldad que después de que lo dijiste y ofendiste, causaste daño, ahora no solamente no te arrepientes de esas palabras que dijiste, sino que ahora las sostienes. Tienes que sostenerlas, porque si no te vas a ver como una persona débil, equivocada, mentirosa. Entonces, no solamente ofendiste a quien amas, no solamente lastimaste a quien amas, sino que ahora además tienes que sostener esa ofensa. En lugar de pedir perdón y reconciliarte y reconocer que la regaste y que dijiste palabras equivocadas que no querías decir, pero por la maldad que hay en el corazón salieron por tu boca, en lugar de pedir perdón y retractarte de tus palabras, terminas sosteniendo esas palabras. Y ahí es donde el orgullo, la soberbia, el egoísmo, el pleito, la rencilla, el rencor, la falta de perdón hacen que una relación termine. Ahí es cuando los hijos terminan yéndose de la casa, ahí es cuando el matrimonio se separa, ahí es cuando te caen maldiciones y caen muchas consecuencias sobre la familia, simplemente porque no pudimos reconocer un error que cometimos.
Y no lo pudimos reconocer, no porque no querramos reconocerlo, sino porque hay una maldad que nos gobierna. Y es ahí lo que les decía, que terminamos haciendo lo que la maldad nos pide que hagamos. Y no estoy diciendo, o no solamente me refiero a volverte un delincuente, a volverte un adicto, a volverte un malicioso, a volverte alguien perverso. No solamente me refiero a eso. Me refiero también a alguien que vive una vida normal, que podríamos decir buena, entre comillas, que va al trabajo, que va a la escuela, que va a la casa, que tiene una familia, que no anda haciendo, no se dedica a la delincuencia, no se dedica a algún tipo de adicción, pero en casa hay maldad. Y entonces esa maldad tiene odio hacia la esposa, tiene odio hacia el esposo, tiene resentimiento hacia los hijos o los hijos hacia los padres. Y por más que parezca una familia normal o por más que parezca una familia que se dedica a hacer lo bueno, terminan viviendo algo malo. Dios estableció un principio de restauración para la humanidad por medio de Jesucristo. Esta condición en la que el ser humano se encontraba, esta condición de maldad en la que el ser humano se encontraba, de la cual no había solución, más que la única solución que el pueblo de Israel tenía para corregir o alcanzar misericordia delante de Dios, era el sacrificio de los animales en sustitución de ellos. Es decir, el animal que moría, moría por causa del pecado del ser humano, no porque el animal fuera malo, sino porque la persona había sido mala y alguien tenía que pagar, tenía que haber derramamiento de sangre. Y entonces la única oportunidad de alcanzar misericordia de parte de Dios era el sacrificio de los animales. Mientras esto sucedía, toda la humanidad vivía en una condición de estar subyugada, estar sometida a la maldad. Y entonces Dios determina el principio de la restauración de la humanidad. Es decir, restaurar es volver algo a su diseño original. La restauración es volver algo a su diseño original. Si tú tienes una silla que con el tiempo se va deteriorando, tienes dos opciones: o te deshaces de ella o la restauras. Y entonces tú valoras. Estoy hablando de una silla, no estoy hablando de una persona. Estoy hablando de una silla. Tú valoras si vale la pena el costo de la restauración o mejor te compras una nueva. Si restaurar tu silla te sale igual que comprar una nueva, tú decides, bueno, si me va a salir lo mismo, pues mejor me deshago de la viejita y me compro una nueva, que me va a durar el mismo tiempo que me duró esta. ¿Sí está? Ahora, si tú le tienes mucho aprecio a esa silla, porque dices, en esta silla fue la primera vez que me caí y me rompí mi diente, en esta silla fue, me la heredó mi abuelita, esta silla la compré, es la primera silla que compramos en nuestro matrimonio, es la primera silla que pudimos adquirir, tiene un recuerdo sentimental. Dice, no importa que me salga lo mismo que una nueva, decido restaurarla porque le tengo aprecio. Eso lo hacemos todo el tiempo, hermano. Lo haces con tu ropa, lo haces con tus bolsas, lo haces con tus mochilas, lo haces con tus pantalones, lo haces con, los cholinos no, pero restauras todo lo que puedes, lo que te gusta, lo que aprecias, lo que no, lo desechas y te deshaces de ello y prefieres comprarte algo nuevo. Restaurar algo es volverlo a su diseño original, hacer todo lo necesario, invertir todo lo necesario para volverlo al diseño original. El principio de la restauración de la humanidad es volver a la humanidad a su diseño original. ¿Cuál es el diseño original? El que está en Génesis, capítulo 1. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo sin malicia. ¿Cómo lo hizo? Sin malicia, sin pecado, sin maldad en su corazón. Ese es el diseño original. Cuando ustedes y yo somos restaurados de parte de Dios, es porque Dios nos vuelve al diseño original, al principio de nuestra formación, cuando fuimos hechos. Yo soy de la idea y sostengo la teoría de que ningún ser humano nace malo o nace para ser malo. Ninguno. Por más que sea un hijo de un delincuente o por más que sea un hijo de un asesino, por más que sea un hijo de alguien, no nació para ser malo, ni nació siendo malo.
la maldad se aprende y se adquiere a lo largo de la vida. Tú puedes aprender a ser malo o puedes adquirir la maldad que te rodea. Y esa maldad es la que te deteriora, la que distorsiona el diseño original de Dios sobre tu vida. Cuando tú naciste con la capacidad, con la autoridad, con el dominio de ser una buena persona. Así naciste, hermano. Que tu medio, que tu historia, que tu familia, que el entorno en el que creciste haya distorsionado tu vida y hayas aprendido maldad, y hayas aprendido malicia, y hayas aprendido malos hábitos y malas costumbres y malas conductas, que las hayas aprendido a lo largo de tu historia, eso es otra cosa. Y de eso no tiene la culpa Dios, porque muchos dicen, si Dios me hubiera hecho hijo de ti, yo hubiera sido lo que soy. Si yo me hubiera hecho hijo de no sé, ¿de quién? De la Madre Teresa de Calcuta, no, ya no tuvo hijos, ¿verdad? Yo hubiera sido muy buena gente, hubiera sido un pan de Dios. O sea, y creemos que la culpa es de Dios por habernos puesto en un lugar, o en una familia, o en un entorno que nos deterioró. La verdad es que no. Nosotros somos hoy responsables de la vida, del estilo de vida que tú puedas vivir, que tú puedas tener. Hoy tú puedes elegir el tipo de vida que tú quieres. Hoy tú puedes elegir la historia en tu vida que tú prefieres. Hoy tú lo eliges. Hoy tú decides. Y uno puede decir, pastor, pero esto es difícil. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Yo no dije que fuera fácil. Yo dije que tienes la capacidad de cambiar. Tú tienes la capacidad de ser una persona distinta. Pero necesitas ayuda. No lo puedes hacer mientras estés sujeto o mientras estés sujeta a una condición de vida de esclavitud. Porque tú le rendirás cuenta a tu amo. Si eres esclavo, le rendirás cuentas a tu amo. Si eres malo, ¿quién es tu amo? La maldad. Si eres un pecador, ¿quién es tu amo? El pecado. Entonces, mientras seas esclavo de alguien, tú tendrás que obedecer a ese alguien. ¿Sí me explico? Ahora, bendito sea Dios, porque nos ha dado la capacidad de elegir a nuestro amo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Según tengo entendido en la historia, aquellos que eran sometidos como esclavos no elegían, yo quiero ser esclavo de los españoles, porque cuando avancemos en la historia quiero ser como los españoles. Si hubiéramos eso, yo creo que hubiéramos escogido a los ingleses, ¿no? A lo mejor seríamos como Estados Unidos. ¿Podemos elegir a nuestro amo? Según la historia nos dice que no, el que conquistaba, sometía. ¿El que podía qué? Pastor, no se me adelante. Ya lo entendió usted, pero no se me adelante. Entonces, aquel que se sometía era sometido por aquel que lo conquistaba, ¿cierto? Entonces, había naciones que venían y conquistaban a otra nación y la sometían y la hacían su esclavo. ¿Sí está conmigo? Ok. Pero había otros que no eran naciones, que eran comerciantes. Y los comerciantes lo que hacían era ir a atrapar a pueblos, someterlos también, pero no los querían como esclavos. No, ellos no tenían la necesidad de tener esclavos. Lo que ellos querían eran sus vidas para ir a venderlos a otros que ellos sí los podían comprar o podían pagar por ellos y necesitaban esclavos. Y entonces era el tráfico de esclavos. Eran dos cosas distintas, pero en ambos casos, se sometían a aquel que los dominaba. ¿Sí está conmigo? Ya sea por conquista o ya sea por adquisición. Y entonces nosotros, hoy podríamos decir, bueno, pues entonces si estoy sometido al pecado, si soy esclavo del pecado, si soy esclavo de la maldad, no tengo opción, ya fui conquistado. Ya fui vencido, ya fui comprado por la maldad, ya fui comprado por el pecado, entonces no puedo hacer nada para cambiar mi condición. Pero bendito sea Dios, porque esa condición sí puede cambiar. Porque Dios nos da la capacidad de renunciar a un patrón, a un amo, aquel que nos sometió,
tenemos la capacidad de renunciar a él y someternos a otro. Y ahí es donde empieza el principio de la restauración. No viene la restauración a tu vida, es decir, no vas a poder volver al diseño original con el que Dios te formó, no vas a poder volver a menos que tú renuncies a tu condición actual para entrar a una condición nueva. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok, tú puedes ser restaurado y tener una condición mejor en tu vida en el momento en que tú renuncias a esta esclavitud y te sometes a otra esclavitud. Sigue medio feo. Es como decir, salí de Guatemala para entrar a Guatepeor, o brinqué del sartén para caer en el fuego. No, hermano, porque a diferencia de esta esclavitud en la que nos encontramos, sin ser restaurados por Dios, la condición de esclavitud en la que nos encontramos, esa condición es para nuestro mal. La condición de esclavitud a la que le estoy hablando, que es someternos a la esclavitud en el Señor Jesucristo, es decir, ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy esclavo de Jesús. Esta restauración es para vida. Y sigue feo que digamos que es una esclavitud venir a Jesús. Sigue feo eso, sigue decir, bueno, ¿qué Dios no está en contra de la esclavitud? Quiero poner la explicación del por qué el apóstol Pablo dice que somos esclavos de Jesús. Un esclavo, en cualquier término, un esclavo estaba sometido a la autoridad de su amo, pero además de eso, el esclavo dependía de su amo para todo. El alimento lo recibía de su amo, el vestido lo recibía de su amo. Si el esclavo enfermaba, la atención la pagaba el amo. ¿Sí me explico? Entonces, todo el cuidado, no solamente el esclavo estaba al servicio del amo, sino que el esclavo también estaba al cuidado del amo. Y dependiendo del amo que tuvieras, si eras esclavo, dependiendo del amo que tuvieras, era el tipo de vida que llevabas. Tal es así que en el pueblo de Israel había esclavos también. Había gente que era esclavo de los israelitas. Y cada 50 años, la ley indicaba que los que tenían esclavos tenían que liberar a sus esclavos. Entonces el esclavo era libre de irse a donde él quisiera. Ya no iba a ser esclavo de nadie. Iba a ser un ciudadano libre. Y uno puede decir, 50 años es mucho. Es que es una vida. Tenían que haber servido, tenían que haber pagado. Y entonces el esclavo era libre para irse, pero también tenía la opción de quedarse. Y entonces había esclavos que decían, no, yo no me quiero ir. Mi amo me trata re bien. Soy casi miembro de la familia. O sea, lo único que me falta es llevar el apellido, pero soy casi un miembro de la familia, me tratan con respeto, soy una persona importante, tengo una posición aquí, tengo una autoridad, ¿no? Tan es así que ustedes lo pueden, si no me creen, lo pueden ver en la historia de José. José era un esclavo. Y cuando llegó a Egipto como esclavo, capturado, vendido por sus propios hermanos, y llega a Egipto, su primer amo, llamado Potifar, lo pone en un lugar de autoridad. Era esclavo, pero mandaba a todos en la casa de Potifar. Al único que no le mandaba era a Potifar. Después viene la trampa, lo meten a la cárcel, queda libre después y se vuelve esclavo de Faraón. Siendo esclavo de Faraón, José mandaba en toda la nación. Aún los que eran libres, que no eran esclavos, aún los que eran libres obedecían a José. Porque su amo, Faraón, lo había puesto en una posición superior a todos los que estaban en Egipto. Al único que no mandaba a José era a Faraón, pero aún Faraón lo obedecía. Entonces, el ser esclavo del mal, del pecado, del diablo, te tiene un futuro. Ser esclavo de Jesús también te tiene un futuro. El esclavo tenía que obedecer a su amo en todo. Si eres esclavo del pecado y eres esclavo de la maldad, tienes que obedecer a tu amo en todo. Si eres esclavo de Jesús, tienes que obedecer a Jesús en todo. Pero así como tú obedeces a Jesús, también Jesús te protege, te provee y te deja libre.
Dice, bueno, yo ya te liberé de aquella esclavitud, te liberé para que seas libre. Tú decides si quieres vivir sin mí o si quieres vivir conmigo. Porque una vez que te liberan, Jesús te deja libre. Tú eres libre, hermano. Tú eres libre para decidir cómo quieres vivir. Tú eres libre para vivir la vida que tú quieras, ya sea con Jesús o sin Jesús. Ya sea con Dios o sin Dios. Eres libre de elegirlo. Y el tipo de vida que tú quieras es el tipo de vida que tú tendrás. Nadie, y escúcheme, se va a oír feo lo que le diga, pero nadie puede culpar a Dios del tipo de vida que tiene. Nadie puede decir, es que esta vida es la que Dios me dio. Esta es la vida que me tocó. Esta es la vida que Dios me asignó. No, hermano. Si usted piensa de esa manera, usted no conoce la Biblia, no conoce a Dios. La Biblia dice claramente en Jeremías 29:11, yo sé, dice Dios. Dice la Biblia en Jeremías, hablando Dios, dice, yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dios sabe lo que te espera a ti. Dice Dios, son planes de bien y no de mal. Son planes de bendición y no de maldición. Esos son los planes que tengo para ustedes. Y dice además ahí, para que ustedes alcancen el futuro que ustedes esperan. ¿El futuro que quién? ¿Esperan? Que ustedes esperan. Es decir, Dios tiene planes de bendición para tu vida, para que tú logres lo que tú quieras. ¿Sí está conmigo? Así es que la vida que usted tiene hoy no es culpa de Dios. Es que Dios me mandó este marido, es la cruz de mi calvario. No. Ese marido tú lo escogiste. No, me lo escogieron. Yo no ni lo quería. La vida que tienes hoy es la vida que tú eliges. Y en base a este principio de la restauración, que Dios quiere volverte a este diseño original, no sucederá a menos que tú lo quieras. La restauración no viene por obligatoriedad, es decir, Dios no te va a obligar a ser restaurado. La Biblia dice claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, para los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quiénes? Los que estamos en Cristo. Ojo aquí, no es para toda la humanidad. Yo no pudiera pensar y decir, ¿qué Dios no es egoísta? ¿Por qué solamente a unos y no a otros? Porque nadie está obligado a cambiar. ¿Sí me explico? ¿Quieres cambiar? Tienes la posibilidad de cambiar. ¿Quieres tener una vida mejor? La puedes tener. Pero insisto, de quien eres esclavo, es el futuro que te espera. No piense usted que el pecado y la maldad te ofrecen un gran futuro. Se los he dicho muchas veces. El diablo te ofrece mucho, te da poco y al final te lo quita todo. Así es el diablo de astuto. Te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. En cambio, en Cristo Jesús, dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Dice Jesús, son palabras de Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo es la vida de Jesús? Abundancia. ¿Cómo es la vida del diablo? Robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Robarte, matarte y destruirte. Y seguramente lo has visto. Algunos les han robado los sueños. Algunos les han matado la esperanza. Algunos les han destruido las familias. Hay quienes han dejado de creer, han dejado de soñar, han dejado de esperar cosas buenas. Han dejado de saber que algo bueno les va a suceder. Ya no lo esperan. Ya salen todos los días a ver, ojalá un tren los aplaste. Lo malo es que nunca pasan por las vías. Pero, ay, a mí ya me llevó el tren y nunca pasan cerca del tren. Pero hay gente que ya perdió la esperanza. Hay gente que ya no cree que su vida pueda mejorar. Yo escucho todos los días a mucha gente en redes sociales, en el trabajo, en la calle. Escucho a la gente, no, nos está poniendo, esto se está poniendo feo, esto se está poniendo... Ya no tienen esperanza. Han perdido la esperanza.
No creen que las cosas puedan mejorar en su vida, en su familia, en su matrimonio. El otro día había unos niños que estaban jugando afuera de la casa. Estaban jugando 2 niñas y un niño. Estaban jugando afuera ahí de los vecinos. De repente empezaron a jugar a la familia. Ya es clásico, todos los niños juegan a la familia. Papá, mamá, hijo. Y entonces estaban los 2 que eran el papá y la mamá, niños de como de 6 años, 7 años, un poquito más grandes quizás. Y estaban jugando allá afuera y el papá y la mamá ya estaban peleando. Porque no les alcanzaba el dinero. El papá llegaba del trabajo, yo hasta me senté, bueno, no me senté, pero me recargué en el carro a ver la escena. Y el papá llega del trabajo y dice, mujer, me fue mal en el trabajo. Yo dije, esta es una escena de la casa. Yo dije, eso lo vieron en su casa, o en las telenovelas, pero en ninguna lo vieron. Porque estaba tan bien actuado que hasta me quedé viendo y dije, esto está bueno. Y entonces, el papá regresaba, ya en el trabajo, me fue muy mal. Y la mujer andaba barriendo con su COVID. Es que tú no entiendes las cosas, no me alcanza el dinero, vamos a comer huevo con frijoles otra vez. Y sale la niña, la hija, con su mochila. Ya me voy de la casa. ¿Por qué ustedes no me quieren? Yo dije, lo oímos y es de risa. O sea, lo oímos y es de risa. Dice, wow, qué drama, ¿no? Pero eso es lo que están aprendiendo. Lo hacían como un juego. Pero eso es lo que están aprendiendo. Y dije, wow, cuánta desesperanza estamos sembrando en las siguientes generaciones. Los adultos, en lugar de decir, todo va a ir bien, esto va a estar mejor, esto se va a poner bien, va a mejorar de alguna manera, Dios nos va a ayudar. En lugar de hablar de esa manera, no, todo está carísimo. No, esto se está poniendo feo, al rato va a desarmarse la revolución, al rato vamos a estar en un caos. Y ustedes creen que los niños no los escuchan, pero los niños los escuchan. La siguiente generación está aprendiendo acerca de lo que hablamos. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si lo que sale de tu boca es pura desesperanza, eso está en tu corazón. Si lo que sale de tu boca es, esto está feo, esto se va a poner mal, nos va a ir de la patada, esto se va a poner bien trágico, no nos va a alcanzar, nos vamos a morir de hambre. Si eso sale de tu boca continuamente, no te preocupes solamente porque tus hijos lo escuchen. Preocúpate porque eso es lo que está en tu corazón. Eso es lo que estás hablando, es lo que está en tu corazón. Y eso es símbolo o es muestra de que no hemos sido restaurados por completo. ¿Sí está conmigo? Entonces necesitamos ser restaurados por completo. Necesitamos la condición de restauración. Necesitamos volver al diseño original. Yo no me imagino a Adán y a Eva diciendo, ay, como que no nos va a alcanzar. Pues, ay, pastor, pues estaban en el Edén, ¿qué les puede? Y ni trabajaban. Lo tenían todo. Cuando necesitaron ropa, Dios se las hizo, ellos ni siquiera la tuvieron que hacer. Yo no puedo decir, ay, es diferente. No, no es diferente. La Biblia dice que estamos dentro del reino de Dios, que fuimos rescatados de esta esclavitud de maldad y de pecado. Fuimos rescatados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino de su Hijo Jesucristo, a un reino de luz. Entonces, si estás dentro de un reino y eres esclavo del rey, y el rey te va a proveer y te va a suplir y te va a dar, entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra esperanza? Nuestra esperanza no es la de aquí. Ay, nos ven mal, todo está feo, se puso oscuro, hay tiniebla. No, hermano, fuiste trasladado al reino de su luz. Ahora no hay tinieblas. Entonces, ¿por qué todavía vemos las cosas como si estuviéramos aquí? ¿Por qué todavía tenemos desesperanza? ¿Por qué todavía estamos desalentados? ¿Por qué todavía nos da miedo lo que nos espera mañana? Cuando nosotros tendríamos que esperar que si hoy fue bueno, mañana va a ser mejor.
Que si hoy estuvo bien, mañana va a ser excelente. Y que si hoy estuvo excelente, mañana va a ser extraordinario. Pero cada día tendría que tener una esperanza mayor, porque nuestra esperanza es mayor. Sin embargo, si seguimos pensando como si estuviéramos en el reino de las tinieblas, hay un problema. El problema es que no hemos sido restaurados. Es decir, no hemos sido vueltos al diseño original. Seguimos pensando en un diseño viejo, deteriorado. Hay una canción que le gusta mucho a mi hermana, que se llama La pelota vieja, de Cepillín. ¿No la han oído? Bueno, esa canción habla de una pelota que mientras botaba, los niños jugaban con ella, hasta que un día la pelota se ponchó. Y entonces la pelota quedó arrumbada, ahí triste, lloraba, porque nadie jugaba con ella. Es decir, su propósito no se estaba cumpliendo. Y me acordé de esa canción porque recién en diciembre estábamos toda la familia reunidos y pusieron canciones viejitas. Y entonces, pues los que ya somos grandes nos pusimos ahí a cantar las canciones viejitas. Y mi hermana estaba cantando esta canción, la de la pelota vieja. Y entonces la pelota estaba triste. Hasta que en la canción algo extraordinario sucede. Resulta que la pelota vieja, vinieron unos aliens. Vinieron unos marcianos en su nave espacial, se encontraron con la pelota y le dijeron a la pelota: no te preocupes, en Marte todas las cosas son diferentes. En Marte no necesitas votar. Así es que vámonos a Marte. Y se la llevaron a Marte. Y en Marte se volvió la octava maravilla de Marte. Y volvió a ser feliz la pelota vieja. Me acordé de eso porque representa mucho lo que nosotros somos. Nosotros estamos en una condición, en un reino, en un mundo de tinieblas, de pecado y de maldad, donde incluso tu propósito no es posible. Por eso necesitas ser trasladado a un reino distinto, donde tu propósito es posible. Y para eso, lo que se me olvidó decir desde la canción, es que la pelota había sido restaurada para poder ir a Marte. Tú no puedes entrar al reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de Jesús. No puedes entrar a ese reino si no eres restaurado. Necesitas venir al diseño original. Necesitas venir a la nueva criatura que Dios te ha hecho. ¿Sí está conmigo? Entonces, ahora, por esto, y bajo este principio, y bajo este asunto de la restauración, abra su Biblia otra vez donde nos quedamos hace 8 días. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ahí nos quedamos hace 8 días. Amén. ¿Ya está ahí? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez lo vuelvo a leer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos quedamos en esto hace 8 días hablando de que los dones son los que se ministran, los talentos se comparten. Entonces tú tienes un don que no sabes que lo tienes, o que no has aprendido que lo tienes, o incluso a lo mejor ya te diste cuenta que lo tienes, pero no sabes cómo usarlo, no sabes cómo administrarlo, no sabes cómo ministrar a otros con ese don. Los dones son para ministrar, para impartir. ¿Qué es la ministración? Es dar algo, es compartir algo que impacte la vida de otro, que transforme la vida de otro. Tú puedes, les ponía un ejemplo, hace 8 días tú puedes ir a un concierto de un gran músico, alguien que fue al conservatorio de música, que aprendió música durante muchos años y salir satisfechos y bueno, valió los 500 pesos que pagué por el concierto. Un buen músico. A ir a un concierto donde eres ministrado, una persona que tiene el don,
don de la música. Y salir de ese concierto y decir, wow, me tocó, lloré, me conmovió tal parte, me hizo sentir, se me pararon los pelitos de la piel, en fin, es muy diferente que alguien te comparta a que alguien te ministre. ¿Sí está conmigo? Ok. Pero hay algo que menciona el apóstol Pedro en este versículo que dice, ministran a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿De la multiforme qué? Gracia. Multiforme quiere decir que tiene muchas formas. Gracia es el favor de Dios hacia la humanidad. Es lo que te permite ser trasladado de las tinieblas a su luz, su gracia. Y entonces la gracia tiene muchas formas. La gracia de Dios opera de muchas maneras. La gracia es el favor de Dios, es la misericordia de Dios, es la compasión de Dios por nosotros, por la humanidad. La gracia implica muchas cosas. No solamente gracia es algo gracioso. La gracia ni es algo gratis tampoco. La gracia implica muchas características de Dios para con nosotros los seres humanos. Los apóstoles a lo largo de sus cartas describen la gracia de diferentes formas. La gracia de Dios está descrita de diferentes formas. Por eso el apóstol Pedro dice que es una multiforme gracia. Así es que la gracia puede manifestarse hacia una persona por medio de favor, abriéndole puertas, dándole oportunidades, porque eso es lo que necesita esta persona. Pero otra persona a lo mejor necesita de la gracia de Dios en provisión económica, porque no hay forma de que esa persona pueda tener un ingreso. Así es que le da provisión. La multiforme gracia de Dios opera en provisión, en otro en sanidad, en otro en sabiduría, en otro en compasión, en otro en perdón. Y de muchas formas, la multiforme gracia de Dios opera en la humanidad. ¿Sí están conmigo? Ok, entonces la gracia no solamente se encajona a una manera en que Dios va a obrar sobre tu vida. La gracia va a obrar en tu vida conforme a tu necesidad. Y esa es la importancia de saber quién es tu Dios. Usted puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios aparentemente parece tener muchos nombres. O parece que Dios se manifiesta a la humanidad con muchos nombres. De repente aparece ahí Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová solamente, Jesús, Príncipe de Paz, Emanuel, en fin, son un montón de nombres. No recuerdo ahorita cuántos nombres tiene el Señor, pero tiene muchísimos nombres. Y uno puede decir, ¿cómo? A ver, entonces, ¿Dios tiene muchos nombres? No, el ser humano ha usado estos nombres para identificar a Dios como se manifiesta el ser humano. Por ejemplo, cuando Abraham dice que Jehová es Jehová Jireh, que significa Dios que conoce tu necesidad y la provee antes de que esta llegue. Es decir, Dios, en la versión corta es Dios suplirá. Esa es la versión que conocemos todos los cristianos. Jehová Jireh es Dios suplirá. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo es cuando Abraham dice que Jehová es Jehová Jireh? El día que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham toma a su hijo Isaac, va al lugar donde Dios se lo pidió que lo sacrificara, ahí lo va a sacrificar. Y cuando lo va a sacrificar, Dios lo detiene y le dice, Abraham, Dios ha visto tu corazón y ha visto tu obediencia y sabe que tú confías y crees en el Señor. Así es que no sacrifiques a tu hijo. Y voltea a Abraham y ve un carnero, porque Dios le llamó a ofrecer una ofrenda, y dice, bueno, si no voy a sacrificar a mi hijo, ¿qué voy a sacrificar? Voltea a Abraham y ve a un carnero atorado de los cuernos en unos arbustos que estaban ahí. ¿Usted cree que cuando subieron no revisaron todo? Ya habían visto y no había nada. Y de repente está ese carnero, y ahí es cuando Abraham dice, Dios se suplirá para lo que Él quiere. Y ahí es cuando dice Jehová Jireh. Entonces, ¿es que Abraham le cambió el nombre a Dios? No, simplemente Abraham identifica a Dios de acuerdo a su necesidad. Entonces tú puedes tener a un Jesús que salva. ¿Cuándo es un Jesús que salva? Cuando estás en apuros, cuando estás en pecado,
cuando estás en problemas. Él te va a salvar. Pero también Jesús sana. ¿Cómo? A ver, entonces ¿Jesús no es el mismo? Sí, es el mismo. Pero así como alguien necesita salvación, alguien necesita sanidad. Y entonces al Jesús que necesita es al Jesús que sana. ¿Sí me explico? Y luego conoces a un Jesús que restaura, y un Jesús que bendice, y un Jesús que prospera, y uno que libera, y uno que ama, y uno que protege, y uno que consuela. Y entonces tú te puedes encontrar de acuerdo a tu necesidad. El ser humano lo sabe desde toda la vida, solamente que lo sabe de manera incorrecta, de este lado, del reino de las tinieblas. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cuántos santos tenemos? Bueno, nosotros no, pero ¿cuántos santos tiene la gente? ¿Cuántas vírgenes? ¿Cuántos rostros e imágenes de Cristo tiene? El corazón sagrado de Jesús, el rostro de Jesús misericordioso, el Jesús triste, el Jesús alegre, el Jesús que restaura, no sé cuántos Jesús hay. La cruz negra, la cruz blanca, la cruz roja, esos son los de la cruz verde. Entonces, el ser humano siempre ha tratado de encontrarse con Dios de la manera que lo logra entender. ¿Sí me explico? Pero lo que no ha logrado entender es que Dios opera con una multiforme gracia. Aquí tratamos de entenderlo a nuestra manera y queremos ponerle los nombres que nosotros queremos y queremos ponerle los nombres que a nosotros nos gustan. Aquí, con el rostro que mejor nos parece, preferimos a un Jesús que tenga una cara de triste ahí, de sufrimiento, y de, ay, mira, se parece tanto a mí. Sufre tanto como yo, Jesús. Y queremos a un Jesús con sufrimiento y con rostro de angustia y con rostro de que ya no puede más, para que nosotros nos identifiquemos con Él. Cuando la multiforme gracia de Dios no nos presenta a un Dios distinto, es el mismo Dios. Lo que opera distinto es su gracia. Otra vez, aquí queremos a un Dios con rostros distintos, con vírgenes distintas, con santos distintos, con nombres distintos. Pero en este reino es el mismo Dios, pero que opera de diferente forma, conforme a tu necesidad. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está recibiendo esto? Sí, entonces, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿Necesitas perdón? Necesitas conocer a Cristo, que te perdona. ¿Necesitas sanidad? Necesitas conocer a Jesús, que te sana. ¿Necesitas restauración? Necesitas conocer a Jesús, que te restaura. ¿Necesitas prosperidad porque tienes proyectos en mente? ¿O necesitas conocer a Jesús, que te prospera? Hermano, Dios no es distinto. No son diferentes Jesucristos. Es el mismo. Lo que es distinto es la manera en cómo va a operar en tu vida. La multiforme gracia. La forma en que va a operar en tu vida. Por eso es importante que usted sepa que la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, es un asunto personal. No es un asunto colectivo. No porque viniste a una iglesia donde se predica de Cristo, donde se habla de la Biblia, tú ya fuiste perdonado. Necesitas tener un encuentro con Jesús. Necesitas tener un encuentro personal con Jesús, donde tú te rindes ante Él y tú le dices a Dios, Señor, perdón, me equivoqué, la regué, estoy mal, me pequé delante de ti, me arrepiento, quiero enderezar mi vida, quiero enderezar mis pasos. Pero es personal, hermano, no es colectivo. Aquí lo hacemos de manera conjunta, todos juntos, pero yo no voy a estar, a ver, ¿está orando el hermano? ¿El hermano está orando el hermano? Yo no lo superviso. Eso es un asunto entre usted y Dios. Yo le guío a usted a que haga una oración conmigo, nada más. Pero usted decide si la hace o no. Si yo le digo, hermano, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, póngase de pie, cierre sus ojos, levante sus manos y empiece a orar conmigo. Y yo empiezo a orar y usted repite después de mí lo que yo estoy orando. Bien puede repetirlo, bien puede no repetirlo. Es un asunto personal entre usted y Dios. Y yo no voy a decir, a ver, los que sí oraron, pasen de este lado. Los que no oraron ya pueden irse, porque esos se van a ir al infierno. No, eso no lo decido yo, eso lo decide usted y Dios.
Usted decide si ora, usted decide si busca al Señor, usted decide si se arrepiente o no. Ese es un asunto personal. Por eso, la multiforme gracia de Dios. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuál es tu corazón. Dios sabe lo que tú estás pensando precisamente en este momento que yo estoy hablando. Él conoce lo que tú estás pensando. Él sabe si tú estás diciendo, ay, ya, otra vez lo mismo, Dios, el perdón, el pecado. Dios lo sabe. Dios sabe si tú estás creyendo o no estás creyendo lo que yo estoy diciendo. Ay, otra vez, Dios. Dios lo sabe. Bueno, esto es un asunto mío, es un asunto personal. Por eso la multiforme gracia de Dios va a hablar a tu corazón conforme tú lo necesites. Se los he dicho muchas veces y se los vuelvo a decir ahora. De todo lo que yo digo, quizás para ti solamente fue una parte. A lo mejor de las 2 horas que yo predico, a los que no sabían que predico por 2 horas, a veces son 3, pero bueno. Por todo el tiempo que yo hablo, si yo hablo durante 1 hora, a lo mejor para ti solamente fueron 5 minutos. Y 55 minutos te la pasaste viajando de aquí a Marte. ¿Cómo será allá con la pelota roja? La pelota vieja. Y te quedaste en Marte con la pelotita vieja de los marcianos. Porque 55 minutos, por 55 minutos, tu mente no estuvo aquí. Estuviste pensando en otra cosa, te estuviste pellizcando con el de al lado. Por 55 minutos. Pero 5 minutos fueron tuyos. De todo lo que yo dije, 5 minutos tocaron tu corazón. Así es la multiforme gracia de Dios. Ahora, si son 5 minutos, necesitamos 5 minutos para ella, 5 minutos para ella, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos para cada uno de ustedes. Pues hermano, por eso predico por 2 horas. Usted se enoja y dice, ay, ya entendí, 5 minutos fueron suficientes. Sí, pero hay otros que no entendieron, que siguieron en Marte con la pelota y apenas vienen aterrizando. Entonces, a lo mejor para ti no son las 2 horas del mensaje, a lo mejor para ti solamente son 5 minutos. Así de maravillosa es la multiforme gracia de Dios, porque le va a hablar a cada uno conforme a su necesidad. Porque yo puedo hablar aquí de drogas, y yo le digo, no, yo nunca he probado las drogas. Habrá alguien que las habrá probado y dice, ¿cómo le hago para salir? Solamente le puedo decir que yo salí. Yo salí de ahí, yo salí del alcohol, yo salí de la andar de la calle. Y el Señor me rescató y yo dije, ¿y se puede? Y alguien dice, ¿se puede? ¿Pudo? Yo puedo. ¿Sabe? Cuando yo oí por primera vez el Evangelio, el que estaba predicando era el líder de jóvenes de la iglesia. Y de todo lo que dijo ese predicador, un jovencito chaparrito, me acuerdo mucho de él, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo de cómo estaba medio llenito, no gordito, pero estaba hinchito, se veía trabucles, y andaba con su corbata, su camisa blanca, una corbata roja y un pantalón negro. Y andaba así, se pasaba así por el altar. Y de todo lo que dijo, solo una cosa me quedó. Él dijo, a mí me rechazaron toda la vida. A mí nunca me valoraron toda la vida. Hasta que vine a Jesús. Él me atrapó. Eso fue lo que cambió mi vida. Porque yo me identifiqué con esos 3 minutos de charla que dio. Dije, ese soy yo. Así. Como él. Bueno, él estaba chaparrito, yo no. Pero así como él lo rechazaron toda su vida, así me han rechazado a mí toda mi vida. Y fue lo único que yo quería o que necesitaba escuchar. Hermano, no recuerdo todo el mensaje. ¿De qué habló? Habló de muchas cosas. Habló de la misión que estaba levantando en Oaxaca. Habló de otras cosas, de la labor misionera, del trabajo con los jóvenes. Pero cuando llegó al punto de llamar al altar, lo que dijo, yo estuve ahí y al final yo recuerdo que él decía, si tú tienes necesidad del Señor, pasa al frente, ven aquí. Si a ti te han rechazado, ven. Dios te aprueba. Y yo decía, ¿cómo me va a aprobar Dios a mí? Este hombre ni me conoce. No sabe todo lo que ha hecho, que yo he hecho. Y de repente empieza a decir, sí, tú que te fuiste de tu casa. Y que anduviste en la droga. Oh.
si tú sí sabes, que te fuiste al alcohol, y que te volviste esto, y que te volviste... Y empieza a decir todo lo que yo hacía, hermano. Y volteó a ver a Ceci estaba orando ahí, estaba con los ojos cerrados, ella no conozco a nadie, yo estoy aquí. Ella estaba orando, después me dijo que estaba orando por mí. Pero yo volteo a ver y le dije, tú le dijiste, ¿verdad? Veniste a contarle a este hombre. Pero ella no le había dicho nada. Pero Dios sí sabía cuál era mi necesidad. Y sabía qué es lo que yo necesitaba escuchar. Así es que todo lo que decían del frente era yo. Y entonces cuando decía él, ven, pasa al frente, Dios quiere cambiar tu vida. Yo estaba sentado en una silla como esta, bueno, más bien como las negras. Y yo estaba sentado y yo me agarraba del asiento, hermano. Y el hermano decía, pasa al frente. Y yo decía, no paso. Y me agarraba de la silla. Y él decía, ven, lo necesitas. Yo, no quiero. Bueno, no lo decía en voz alta, yo lo decía dentro de mí. Y dice, no quiero pasar. Esto es para mentes débiles. Esto es para gente flaca. Esto es para gente que no sabe y no tiene inteligencia. Esto no es para mí. Yo me agarraba de la silla con los ojos cerrados y decía, yo no paso. Y era tanto el yo no paso, y era tanta la voz del frente que decía, ven, necesitas del Señor. Y era tanta esa voz, que cuando me di cuenta, no sé en qué momento, todavía hasta hoy le pregunto al Señor, ¿cómo me llevaste al frente, Señor? Yo no quería pasar. Hay un lapsus, hay una laguna mental que no sé cómo pasé de la silla, que no estábamos en la segunda, la tercera fila, estábamos como a 15 filas del frente, y un poquito en medio, no tan a la orilla, pero sí un poquito en medio. Así es que no sé cómo salir de mi silla al frente. No sé. Hasta hoy no lo sé. No sé en qué momento le dije a la persona, a la señora que estaba ahí con su bolsa ahí en el piso y decía, dale con permiso, déjame pasar. No sé en qué momento brinqué a esa señora. No sé cómo llegué hasta el frente. No sé, hasta ahorita lo tengo bloqueado en mi mente. Lo único que sé es que de esa silla donde yo me aferraba y decía, no paso, de repente estaba de rodillas frente al altar, diciéndole al Señor, te necesito. No puedo más, mi vida es un caos. No puedo, te necesito. Y ya cuando ya estaba al frente, yo creo que el hermano que estaba predicando, dice, no que no pasabas, ingrato. Pero ya que estaba yo al frente, todavía le echa más leña al fuego y dice, ahora arrepiéntete de lo que hiciste. Dice, ¿cómo, bueno? Y luego todavía somos medios mensos, decimos, si lo disfruté, estuvo bonito. No, fue malo, te destruyó, te llevó al caos. Y entonces empecé a pedir perdón, y entre más pedía perdón, yo recuerdo que estaba en esa rodilla, en las mías, claro. Estaba de rodillas ahí frente al altar. Y a mí el tiempo se me hizo eterno. Había tanto que decirle a Dios. Había tanto de qué arrepentirme. No sé cuánto tiempo estuve. Y ya después cuando dijeron, hermano, ya terminamos. Ya se habían ido muchos, ya habían salido de ahí. Y este hermano se acercó y me levantó y dijo, ¿estás bien? Yo dije, lo único que le puedo decir es, me siento bien. Me dio un abrazo que me confortó y me dijo, nunca dejes al Señor. Es lo único que me dijo. No hizo una oración mágica, una oración extraordinaria. Y desde aquel entonces, estoy por cumplir 24 años este año, de haber conocido al Señor. 24 años que han sido diferentes. 24 años que han cambiado mi vida. Que yo puedo decirles con toda autoridad y con todo testimonio de mi vida, que estuve en tinieblas, pero que ahora estoy en la luz. Que sí estuve en este punto. Y que de la manera en como Dios habló a mi vida en ese momento, en ese día, ha venido hablando a mi vida. Y de repente le habla a mi esposa de una manera y me habla a mí de otra. Yo he escuchado a Dios en mi vida a través de la voz de mis hijos. He escuchado a Dios en mi vida a través de mi esposa, a través de una canción, a través de una oración, a través de un testimonio, de una predicación. He escuchado a Dios diciéndome, necesitas saber esto, necesitas cambiar esta área en tu vida, necesitas mejorar esto, necesitas rendirte más, ser menos orgulloso, ser más humilde, entender que me necesitas a mí, que hasta este momento lo que has hecho en tus fuerzas es inútil, ha sido insuficiente.
no genera nada bueno. He tenido que reconocer que la voz de Dios obra y habla a mi vida de una multiforme manera, de una multiforme gracia. Así es que lo que tú necesitas de parte de Dios es reconocer que Dios va a hablar a tu vida de una forma distinta cada vez. ¿Sí está conmigo? Ok, voy a terminar con esto. Hoy nos vamos a ir temprano. Me puse generoso, hermano. Me puse generoso. Ahí es cuando ustedes deben decir, amén, gloria a Dios, el reino de Dios ha llegado a la tierra. Van a decir, ese sí es poder de Dios, el pastor se está callando pronto. Ok, en 1 Corintios, ahí en su Biblia, 1 Corintios capítulo 1. ¿Ya está ahí? Capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Otra vez, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, conocer de Jesús y escuchar el Evangelio de Cristo, escuchar el Evangelio de Jesús, para los que no creen, es locura, es religión, es fanatismo. Dice, no, ellos son fanáticos, son religiosos. No, es pura locura, eso no es verdad, eso no es cierto. No has leído a Nietzsche, no has leído a Freud, no has leído a ¿cómo se llama este cuate? El socialista. Marx. No has leído a Marx, no has leído a Engels. Gracias. Dice, no, la Biblia es un libro religioso. La Biblia es un libro para fanáticos, sí. Para ellos es locura. ¿Qué es para ellos? Locura. Para el que no cree, este mensaje, todo lo que yo les he dicho, es locura. Y por eso no me ofende que alguien de repente, sí, está interesante, hace reír ese hombre, pero lo que dice es puro fanatismo, es pura religión. A mí no me ofende, porque yo sé lo que creo. Y yo he visto en mi vida, y he visto en la vida de otros, lo que dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Yo he visto cómo este mensaje ha cambiado familias, ha cambiado personas, ha restaurado matrimonios, ha restaurado la salud de personas. He visto el milagro de restauración en la gente. He visto el milagro de cambio y transformación en la vida de la gente. Y si no me creen, yo soy el más claro ejemplo de este poder. Mi vida es un testimonio vivo de que este poder es real. Yo tengo una historia en mi vida. Una historia en mi vida dividida en 3 partes. Aquellos que me conocen saben de esto. Hay quienes me conocen desde antes que yo conociera a Cristo. Es decir, antes de que yo fuera cristiano. Hay quienes me conocen, mis amigos de la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, me conocen antes de que yo viniera a Cristo. Que cuando me conocieron hoy, dicen, ay, no te creo, pero bueno, ellos me conocen antes de conocer a Jesús. Hay quienes me conocen después de haber conocido a Jesús. Es decir, ustedes, la iglesia, mis hijos. Mis hijos me conocen a mí después de haber conocido a Jesús, porque mis 3 hijos nacieron cuando yo llegué a cristiano. Así es que mis hijos solamente conocen de mí o han visto de mí la parte que es con Cristo. Así es que hay quienes conocen mi vida antes de Jesús y hay quienes conocen mi vida después de Jesús. Ustedes dicen, ay, el pastor es un hombre de Dios. Ajá. Pero quienes me conocen
en los dos momentos, quienes me conocieron, porque hay gente que me conoció antes de conocer a Cristo que no he vuelto a ver jamás. Muchos compañeros de la secundaria, de la preparatoria, tienen un recuerdo de mí, pero el recuerdo que tienen es de antes de conocer a Cristo. No, esta era así, 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 y les pueden contar 1000 cosas de mí antes de que yo conociera a Jesús. Pero no me conocen ahora, no me han visto, no hemos platicado, no hemos estado juntos otra vez, así es que no saben cómo soy ahora. Y ustedes nunca me vieron antes de que yo conociera a Jesús. Así es que, el pastor es re buena gente, es un hombre de Dios, la unción está sobre de él, pasa si se siente la presencia del Señor. Bueno, hermano, usted diga que sí, amén, ya. Amén. Y usted puede decir, no, el pastor siempre ha sido bueno. Y a lo mejor cuando ustedes oyen que yo digo, yo fui alcohólico, o fui adicto a las drogas, o anduve en la calle, o hice esto, hice lo otro, tan buen concepto que yo tenía del hermano. Yo viví sin Cristo. Yo viví sin Cristo durante 23 años. 23 años viví sin el Señor, así es que imagínense lo que hice. Y quise vivir esos 23 como si fueran 60. Quise hacer en 23 años lo que una persona normal hace en 60 años. Así es que hice muchas cosas, de las cuales me arrepiento y muchas de ellas me avergüenzan y muchas de ellas puedo testificarlas para testimonio y gloria de Dios. Pero hay un antes de Cristo en mi vida y hay un después de Cristo en mi vida. Los que me conocieron antes de conocer a Jesús y me conocen ahora en Cristo pueden notar la diferencia. Mi esposa me conoció antes de que yo conociera a Jesús y solamente conocí una parte, ya en otro ambiente, en otra situación, en otras circunstancias. Mi esposa me conoció en esa área, pero me conoció antes de conocer a Jesús. Y se armó de valor y dijo, bueno, está bien, algo bueno habrá en este hombre. Y se casó conmigo. Pero ya conocía al Señor. Cuando se casó conmigo yo era cristiano. Así es que aquellas que digan, me voy a conseguir uno mundano para que se vuelva como el pastor. No, nada. Primero que se convierta a Cristo, que se rinda al Señor, que cambie su vida y entonces chance puede ser llegar a ser como yo. Si no me echo porras yo, pues ¿quién? Pero hay una diferencia, hermano, entre el antes y el después de Cristo. Quien me conoció en esos dos momentos, mi madre, por ejemplo, el día que mi mamá conoció a mi esposa, todavía no era mi esposa, era mi prometida, en aquel entonces ya nos habíamos comprometido para casarnos, y nos vimos en la estación de autobuses de Tasqueña. Mis papás habían venido a México, nosotros no teníamos dónde recibirlos, yo no tenía dónde recibirlos como que vengan a mi casa, y ahí nos juntamos y desayunamos. No tenía yo, rentábamos un cuartillo por ahí, yo rentaba un cuartillo ahí que vivíamos ahí, y así es que nos vimos en la terminal de autobuses. Mi papá me regaló unos zapatos ese día, porque dijo, este chamaco ni para zapatos tiene. No tenía ni para zapatos, la verdad. Me regaló unos zapatos y mi mamá se fue al baño con Ceci, fueron al baño ahí en la terminal de autobuses. Ellos iban a abordar el autobús de regreso para Guerrero y ahí nos vimos antes de que abordaran el autobús. Cuando se fueron al baño, yo me quedé con mi papá, un silencio muy incómodo. Mi papá me veía con cara de, te vas a casar, menso. Y no tienes ni que ofrecerle a tu esposa. Con esa cara me veía, todo lo entendí en su mirada. Y mi esposa y mi mamá se fueron al baño. Regresaron, nos despedimos de ellos, nos agarramos camino para nuestras casas. Y en el camino me dice, Ceci, oye, tu mamá me agradecida. Me decía, gracias por haberlo cambiado. Y yo le decía a tu mamá, ¿cambiado de qué? Yo creo que hasta mi esposa se asustó y dice, pues ¿cómo era, no? Imagínense lo que vio mi mamá en una nueva persona, en una persona transformada, restaurada. ¿Cómo mi mamá me conocía? ¿Qué es lo que mi mamá sabía de mí? Que en 30 minutos que nos vimos en la terminal de autobuses, mi mamá le agradecía a mi esposa por el cambio que mi mamá estaba viendo en mí. Imagínense qué cambio había.
¿Qué transformación había hecho el Señor en mi vida? Que mi mamá le agradecía a mi esposa por esa transformación. Mi esposa lo único que atinó a decirle, bueno, en aquel entonces mi prometida, lo único que atinó a decirle, no fui yo, fue Jesús. Hoy, con el paso de los años, mi madre ha visto la diferencia. Mis hermanas han visto la diferencia. Mi padre, que tanto resistió la fe que nosotros profesamos, mi padre también hoy nota la diferencia. Mi papá está contento, está contento con nosotros, está contento con mis hijos. Por mucho tiempo decían, es que tus hijos van a crecer atados a una religión. Y ahora que los ves, se siente satisfecho de verlos tener éxito en la universidad, tener éxito en sus sueños, de ser diferentes como personas, de comportarse correctamente ante ellos y ante la familia. Y ellos dicen, pues sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Ese hermano pasó en un momento en que yo estaba en el reino de las tinieblas y fui trasladado al reino de Jesús. Eso pasa. Eso va a cambiar, pero tiene que notarse a través de una restauración. Nuestro ministerio, este ministerio, la Iglesia Cristiana, Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, fue fundado en eso. Fue fundado en la restauración. Y hoy no quiero esperar hasta que termine el año para que sus vidas sean restauradas. Yo espero que este 2019 podamos cumplir el propósito como iglesia, podamos cumplir el propósito como ministerio, de que cada persona que venga a este lugar, de que cada familia que entre a esta iglesia, de que cada ministerio que se ponga en contacto con nosotros, sea completamente restaurado. Es decir, se ha vuelto al diseño original del por qué existe. Usted existe por una razón. Usted no existe para pagar cuentas. Usted no existe para ir a trabajar, ganar dinero y pagar cuentas. No, esa no es la razón de su existencia. Aunque hasta ahora sé lo que está viviendo. Pero usted no existe para eso. Usted existe por una razón. Usted tiene un propósito de existencia. Aunque usted diga, no, yo soy obra de la casualidad. No, mis papás ni me querían, yo nací de chiripa, porque luego eso le dicen a los hijos, ay, tú eres la chiripa. Mamá, ¿por qué me dicen la chiripa? Tú no eres obra del error. Se lo decía hace 8 días. No importa cuál fue la razón por la que naciste. Porque tus papás no se cuidaron, eres causa de una violación, eres resultado de un error, eres resultado de algo equivocado. No importa. Hay un propósito divino en tu vida que no se va a cumplir mientras sigas aquí. Necesitas ser trasladado. Y el proceso de trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable es el proceso de la restauración. Es el principio de la restauración. Necesitas volver al diseño original. Necesitas estar plantado en este lugar. Porque hay quienes quieren estar aquí, en este lugar, en el reino de Dios. Hermano, si te ofrecen el reino de las tinieblas o el reino de Dios, ¿cuál prefieres? El reino de las tinieblas. Sí, porque los hay a veces, hay unos que sí. Acá está más divertido. Sí, pero su fin es muerte. Entonces, si tú te dejaran elegir, ¿dónde elegirías? Okay. Hay quienes quieren estar aquí. Hay quienes dicen, yo quiero el reino de Dios. Yo quiero que Dios obre mi vida, que me dé salvación, que restaure mi vida, que me dé sueños, que me dé éxito, que me prepare para el triunfo. Hay quienes quieren estar aquí, pero quieren estar aquí con una mentalidad de aquí. O sea, quieren pensar que las cosas en el reino de Dios se consiguen igual que la manera que se consiguen en el reino de las tinieblas. Y entonces llegan acá, y no se ofenda, hermano, pero el mismo Juan y Jacobo les pasó. Llegan al reino de Dios y le dicen a su mamá, Juan y Jacobo, ya viejos los dos, ya grandotes, no crea que eran chamacos, eran grandotes. Y van y le dicen a su mamá, dice Jesús que va a estar en un reino y que va a estar en su trono
y que a su derecha y a su izquierda se van a sentar unos que él escoja. Dile que nos siente a nosotros, mamá. Ya va la mamá. Señor Jesús. Cuando estés en tu reino, concede que uno de mis hijos se siente a tu derecha y uno a la izquierda. ¿Dónde se hace eso, hermano? Aquí. Oiga, maestro, no hay forma de ayudar a mi hijo con la calificación. ¿Cómo le podemos hacer, mi poli? De aquí. Y Jesús le contesta a la mamá de Juan y Jacobo. Ellos van a poder comer de lo que yo coma. Ellos van a poder beber de lo que yo beba. Ellos van a poder dormir donde yo duerma. Acompañarme a donde yo vaya. Pero el lugar que les toca, el que se sienta a mi derecha y el que se sienta a mi izquierda, eso no lo determino yo, lo determina Dios. Eso lo determina mi Padre. Cómo se maneja el reino de los cielos es distinto a cómo se maneja el reino de las tinieblas. Y muchos queremos estar aquí, por eso digo que no se ofenda. Si Juan y Jacobo se equivocaron, pues a lo mejor usted alguna vez se equivocó. Así es que muchos quieren estar en el reino de Dios haciendo las cosas o conduciéndose como se conduce uno aquí. Pero por eso necesitamos entender el mensaje del Evangelio, que para los que están aquí es locura, mientras para los que estamos aquí es poder de Dios. ¿Es qué? Poder de Dios. No es solamente, ay, ojalá pase. No, hermano, estás creyendo en lo que Dios puede hacer. Ahora, ¿qué puede hacer Dios? Algunos para no sentirse mal, algunos para no ser como piensan, como estaban aquí, llegan aquí y dicen, ay Diosito, si tú pudieras. Dos errores garrafales. Uno, Diosito no es Diosito. Diosito es Dios. Porque si tú tienes un Diosito, tu Dios es un Dios chiquito, limitado, con capacidades limitadas. Pero el Dios en el que tú crees, dice la Escritura, que es un Dios todopoderoso. Es decir, que todo lo puede. Así es que no solamente es un Dios, mire, con decirle que la Biblia dice que la tierra apenas es el estrado de sus pies. ¿Sabe qué es el estrado? Es como el tapete de tu baño o el tapete de tu cama. Ahí donde pones tus pies cuando te levantas o cuando sales del baño, ese es un estrado. Así es que la tierra apenas es el estrado de sus pies. Así de grande es tu Dios. Y si tú le dices, Diosito, si tú pudieras, segundo error, Dios sí puede, el que no puede eres tú. Y como tú no puedes, crees que Dios no puede. Y para no sentirte mal de que Dios no te lo da, dices, si tú pudieras, y cuando Dios no te lo da, creo que Dios no pudo. Otros dicen, si tú quisieras. Si tú le dices a Dios, si tú quisieras, es porque tú no sabes lo que Dios quiere. Es decir, tú no conoces su voluntad. Y dice Romanos capítulo 12, que para que tú conozcas su voluntad, necesitas renovarte en la transformación de tu entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú sabrás lo que Dios quiere y tú te pararás y tú podrás decir, Señor, tú me sanas. No hay más. Ay, pastor, ¿y no tiene que ser una oración más grande? No, hermano. Señor, tú me sanas. Amén. Y en ese tú me sanas va implícito, yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú lo vas a hacer, sé que lo vas a hacer, sé que es tu voluntad sanarme y creo que tú quieres sanarme. Amén. Amén. Por eso nuestra oración en el reino de Dios es distinto a una oración aquí que dice, ay Señor, ayúdame. Es más, me voy a castigar para que me ayudes más. Voy a castigarme, voy a flagelarme porque el sacrificio que hizo Jesús no es suficiente. Necesito flagelarme yo, necesito castigarme yo, necesito ponerme una penitencia yo, necesito ponerme un castigo para que valga la pena y tú me escuches. Les dijimos que oraran durante 7 días, ¿se acuerdan? Dijimos, oren por 7 días. Y no era una manda, no era un castigo, no era un sacrificio. Era convencernos a nosotros mismos que Dios podía hacerlo.
El tiempo de oración era para que tú creyeras lo que Dios sí puede hacer. Oramos para que se derribaran muros, y estoy seguro que la primera semana algunos dirán, ¡ay, no se cayó este murozote! Necesito volver a gritar porque el murozote no se cayó. No, hermano, se cayó. Si tú lo crees, se cayó. Y las puertas están abiertas, y tu prosperidad está abierta, y tu sanidad está abierta, y tu restauración está abierta. Pero tienes que cambiar tu manera de pensar, porque ahora estás en un lugar distinto, donde se piensa distinto y donde se vive distinto. Pero queremos pensar como si estuviéramos aquí. No, hermano, ya no estás aquí. Estás en el reino de la luz. Para muchos que dirán, ay, estás loco. Ay, es locura. Eso que te enseñó el pastor es locura. ¿Cómo crees que va a cambiar tu vida? ¿Cómo crees que va a cambiar tu familia? ¿Cómo crees que vas a ser restaurado? ¿Cómo crees que vas a tener prosperidad? Ni estudios tienes. ¿Cómo crees que va a cambiar tu situación? ¿Cómo crees que tus hijos se van a salvar y van a enderezar tus pasos? Estás loco, el pastor te enseña puras mentiras. Para el que no cree, es locura. Pero para el que cree, poder de Dios. Es decir, que lo que Dios va a hacer en tu vida no es porque tú puedes, sino porque Él puede. Amén. Lo que va a pasar en tu vida no es porque tú puedes cambiar tu vida, es porque Dios puede cambiar tu vida. Entonces no creemos, para ellos es locura. Y dicen, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a poder cambiar? Hablábamos hace 8 días de Abraham. Imagínense, Abraham le dice a su siervo, así se llamaba, no es cierto, se llamaba Eliezer. Dice, voy a tener un hijo. Y el siervo lo mira y dice, ya se volvió loco mi papá. Como a sus 99 años va a tener un hijo. Y Abraham le dice, ¿de veras? Dios me dijo. Y el siervo debe haber dicho, no, ahora está peor. Hasta Dios le habla. No solamente cree algo imposible, sino que ya ahora cree que Dios le habla. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y dices, Dios me habló, ay, siento paz, y otros te escuchan y dicen, uy, esto ya está. Ya oye voces, ya Dios le habla. Porque para ellos es locura, pero para ti es poder de Dios. Abraham le dice, voy a tener un hijo. ¿Cómo? ¿A tus 99? Siempre 99. Y Abraham voltea el siervo a ver a Sara y con tu mujer. Bueno, con otra sierva, pues a lo mejor, ¿no? Pero con mi mujer. Porque ese es el hijo que Dios nos prometió. Y con mi mujer, que tiene 70, tenía 90, tenía 79, 89, Abraham tenía 99, le dice, llevaban 10 años de diferencia. Imagínense al siervo voltear a la viejita. Bueno, no es que caminaba así, se lo decía hace 8 días. Ya estaba viejito. Nosotros tenemos 60 y ya no. Yo me imagino a Sara paseándose y diciéndole a su marido, te encomendaron trabajito, mi amor. Para nosotros es locura. Creer que un hombre de 99 años tuvo un hijo. Creer que una mujer de 89 años tuvo un hijo. Que a sus 90 lo tuvo y a sus 100 nació. Cuando Abraham tenía 100 y Sara 90, fue cuando nació Isaac. Para nosotros es locura. Pero ¿saben para quién es locura? Para toda la nación de Israel. Que hasta hoy siguen diciendo nuestro padre Abraham. Porque ellos reconocen que su padre, a los 100 años, tuvo su hijo Isaac. Del que nació Jacob, que se convirtió en Israel, del cual es la nación de todo Israel. Para ellos no es locura. Pero les oye, cuéntame lo de Abraham. Y ellos te lo cuentan con una emoción y una euforia y dicen, no, es que mi padre Abraham tenía 99 años y Dios le dijo, vas a tener un hijo.
Imagine lo que despierta en el corazón del pueblo de Israel. Saber que para Dios no hay imposible. Saber que para Dios no hay nada imposible. Que ellos están creyendo en el poder de Dios. Hay muchas cosas hoy en día que dan testimonio que Dios tiene poder. Y nosotros aquí estamos en el reino de Dios y oramos diciendo, si tú pudieras, si tú quisieras, ay, cuando te acuerdes, cuando tengas tiempo. Algunos ni oran porque creen que Dios está tan ocupado. Es que Dios escucha todas las necesidades del mundo. Que no me escucha a mí, mejor que escucha a los demás, que misericordioso es. Mejor que escucha a otros, porque ellos tienen más necesidad que yo. No, hermano, ¿en qué Dios estás confiando? ¿En un Dios limitado? ¿En un Dios que no es omnipresente? Es decir, que no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Nosotros estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, y Jesús dijo, yo estaré donde 2 o 3 reunidos en mi nombre se reúnan, ahí estaré yo. Y Él está aquí. Pero a unas cuadras hay otra iglesia, también tienen reunión, tampoco ahí no está Jesús. Y hay otras cuadras para allá, hay otra iglesia, y otras cuadras para allá, hay otra iglesia, y ahorita están teniendo servicio igual que nosotros, y ahí no está Jesús. Sí. O el que se anota primero es a donde llega. O corre de aquí para ahí. Ay, me están hablando, espérame. Ay, espérame. Aquí sí me están adorando, aquí sí llego. No, hermano, Dios no es un Dios limitado, es omnipresente. Entonces no tenemos fundada una fe en lo que tú y yo podemos hacer. Tenemos fundada una fe en lo que Dios puede hacer. Y este traslado de las tinieblas a su luz a través de la restauración es algo que Dios puede hacer. Dios te puede restaurar. ¿Sí está conmigo? Dios te puede restaurar. Volverte al diseño original. Para que tú estés en el reino de su luz, disfrutando del poder de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo va a obrar en tu vida? Seguramente muy diferente a la forma en que obra en tu vida. ¿Y cómo va a obrar en tu vida? Muy diferente seguramente a la forma que obra en tu vida. Porque dijimos que hay una multiforme gracia. Eso significa que Dios no está limitado. Es decir, Dios no solamente puede con los alcohólicos y los drogadictos. Los que son alcohólicos y drogadictos, sí, Dios los puede restaurar. Pero los que son neuróticos, no. Esos no, esos son de otro lado. Vayan y busquen al Dios de la neurosis. Porque Dios solamente puede con uno. No, hermano. Dios tiene una multiforme gracia. Así es que puede tocar tu vida de la misma manera que tocó la mía. Y no importa cuál sea el daño que hay en tu vida. No importa cuál sea la maldad que hay en tu vida. Dios puede tocar tu vida. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Queremos andar en el Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu. Queremos estar en el reino de Dios. Y que aunque para muchos sea locura lo que yo acabo de enseñar, para nosotros es poder de Dios. Es decir, Dios puede obrar en tu vida. Dios tiene el poder para transformar tu vida. Quizás todavía no te encuentres en el diseño original. Es decir, todavía sigues batallando con cosas del pasado. Todavía sigues batallando con rencores del pasado, con odios del pasado. Quizás sigues batallando con hábitos del pasado. Quizás sigues batallando con conductas erróneas, con pecados. Quizás sigues batallando con cosas que te impiden creer que Dios tiene el poder para transformar tu vida. Todavía sigues creyendo que Dios está limitado. Todavía sigues creyendo que tienes que hacer méritos para que Dios te favorezca. Acabamos de ver que no. Que Él tiene una multiforme gracia y que va a obrar en nosotros conforme cada uno de nosotros lo necesitemos. Que tu pecado no es tan grande como para que Dios no lo resuelva. O que tu pecado no es tan grande como para que Dios no lo perdone. O a lo mejor la maldad de tu corazón dices, es que está tan arraigada en mí que es difícil que Dios lo saque. No, hermano, por eso entramos en esa restauración, para ser trasladados. Y me encanta porque cuando Dios te traslada a su reino, el trabajo lo continúa haciendo. Lo que te falte por terminar, lo va a hacer aquí, no acá. Muchos creen que el proceso de restauración y de cambio que Dios está haciendo en nosotros es todo el tiempo acá.
en el reino de las tinieblas. Es que Dios sigue trabajando conmigo, por eso sigo pecando. No. Dios está trabajando contigo, pero estás aquí. En el momento en que tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador y le pides perdón por sus pecados, en ese momento eres trasladado al reino de su luz. No es que te quedaste aquí en el limbo, aquí. Estoy en el proceso. No, te trasladó por completo. El proceso de restauración, de transformación, de cambio en tu vida va a ser desde aquí, del reino de la luz. ¿Sí está conmigo? Entonces, necesitamos trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y la única forma, no hay otra forma, la Biblia lo dice y el Señor Jesús lo explicó. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro camino. El único camino es Jesús. Y aunque muchos de ustedes ya han recibido a Cristo en su corazón, y algunos de ustedes han hecho esa oración de fe en algún momento para pedirle perdón a Dios por sus pecados y pedirle a Jesús que venga a su vida. Algunos de ustedes ya lo habrán hecho hace muchos años, hace tiempo atrás, recién, no sé, quizás lo hayan hecho apenas, pero no importa cuándo lo hiciste. Tienes que tener conciencia que si todavía tu vida sigue siendo como si estuvieras en el reino de las tinieblas, necesitas ser trasladado al reino de Dios. Si todavía sigues batallando, siendo esclavo del pecado, necesitas ser trasladado a su luz. Si todavía batallas con el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, la angustia, el miedo al fracaso, el miedo a lo que viene, la desesperanza, la falta de sueños, la falta de convicción, la duda, la incertidumbre, siguen gobernando tu vida, hermano, necesitas ser trasladado al reino de su luz. Así es que cierren sus ojos todos. Y si te encuentras batallando en tu vida, y sabes y sientes que hay algo que te aprisiona, que hay algo que te detiene, que hay algo que te impide disfrutar de una vida plena, así con sus ojos cerrados. Y el cerrar los ojos no es nada místico, es solamente para no distraerte, solamente para poner atención a lo que estoy diciendo, para que tú puedas tener un encuentro personal. Porque no se trata de cuántos oremos hoy, sino se trata de si tú oras o no a Dios. Porque no es un asunto colectivo, es un asunto personal. Y es el momento ahora de pedirle perdón a Dios. Tú conoces tu vida, conoces tus pecados, conoces lo que hiciste ayer, antier, hoy por la mañana, anoche, cuando estás solo, cuando crees que nadie te mira, cuando peleas, cuando discutes, cuando maldices, cuando piensas mal de alguien, cuando guardas rencor en tu corazón, cuando te ofenden las palabras y te enojas con todos, cuando tu corazón se entristece o se deprime por la soledad, la angustia, cuando sientes que nadie te quiere o todos te rechazan, todavía tu alma está aprisionada, hermano. Todavía tu alma está aprisionada. Eres esclavo todavía del pecado. Estás todavía sujeto al reino de las tinieblas. Así nada más. Si tú quieres salir del reino de las tinieblas, de una vez por todas, y venir y trasladarte al reino de su luz admirable, y quieres ser tocado para un cambio en tu vida, este es el momento de hacerlo. Tu encuentro personal con Dios este año empieza aquí, ahora. Empieza en este lugar. Empieza en este momento con tu decisión. Así es que así como estás con la convicción que hay en tu corazón, yo sé que algunos de ustedes ya han orado para recibir a Cristo antes, pero se han olvidado de esta restauración, de este cambio, de esta transformación. Es un buen momento a este principio de año para venir y decirle al Señor, te necesito otra vez. No sé lo que me espera este año, pero tengo la esperanza de que será algo bueno. No sé lo que hayas planeado para mí todavía, pero conoceré tu voluntad y
y sabré que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy es un buen momento, hermano, para pedir perdón a Dios. Y a diferencia de otras ocasiones, vamos a romper el paradigma, vamos a hacer un acto de fe. Vamos a creer con todo el corazón. Vamos a creer que nuestro acto de fe, el dar un paso de fe, el dar un salto de fe, hará ese acto de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz. Así es que, con toda convicción, si tú quieres salir de una vez por todas de ese reino de las tinieblas y trasladarte al reino de su luz, da un paso hasta acá. Ven hasta acá y sal de ese lugar de comodidad en el que te encuentras. Ven aquí al frente y acércate, que Dios quiere transformar tu vida. Así es que pasa aquí adelante, que Dios quiere venir a ti y trasladarte. Acérquense más un poquito para que quepan todos los que van a hacer. No es que dar este paso y pasar aquí al frente te haga distinto. Acomódese un poquito para allá. Es solamente un acto de fe. Es como dar ese paso. Es salir de las tinieblas y venir a su luz. Acérquense un poquito más todavía. Caben todos. Acérquense. Y en esa convicción de tu corazón, en ese deseo de tu corazón, hoy vamos a hacer un acto de fe. La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este paso hacia adelante, hasta el altar, aquí, delante del Señor, este paso es un paso de fe. Es creer que sales de las tinieblas y te trasladas a su reino de luz. Así es que con sus ojos cerrados, hagan esta oración conmigo. Si puedes levantar tus manos, sin golpear al de al lado, con mucho cuidado. Pero si puedes rendirte o levantar las manos, es un acto de rendición. De decirle a Dios, no puedo más. No puedo más en mis fuerzas. Me ha sido muy difícil salir de las tinieblas. Hay cosas que me siguen sujetando. Di conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me rindo delante de ti. Reconozco, Señor, que en mi vida he estado sujeto todavía a las fuerzas de las tinieblas. Pero hoy, en un acto de fe, renuncio a las tinieblas y me traslado a tu luz. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Confieso mis pecados delante de ti. Hoy te pido perdón por mis ofensas. Hoy te pido perdón por mis palabras. Hoy te pido perdón por mis actos de pecado que te han ofendido. No deje de orar, hermano, siga orando. Señor Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Eres tú quien gobierna mi vida. Renuncio a las tinieblas, me traslado a la luz. Vivo para ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad y que tu reino, el reino de tu luz admirable, sea sobre mi vida. Quiero experimentar tu gloria. Quiero experimentar tu poder. Para muchos es locura, pero para mí es poder. Y veré mi vida transformada, restaurada. Soy nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. 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 Déjenme orar por ustedes ahora, así con sus ojos cerrados. Señor, que este acto de fe transforme sus vidas. No es solamente la oración que hacemos, es la fe con la que declaramos, es la fe con la que confiamos, que hoy nuestras vidas son restauradas. Padre, declaro que sus vidas son restauradas, traídas al diseño original, traídas al propósito original por las que los creaste. Ellos existen hoy y son como personas porque tienen un propósito. Te pido que ellos lo conozcan, que aunque hoy, Señor, ni siquiera tengan la menor idea del por qué están aquí al frente, ellos puedan experimentar tu poder transformando sus vidas, renovando sus vidas, restaurándoles por completo, haciéndoles nuevas criaturas para la gloria de tu nombre. Sé, Señor, que para algunos parecerá imposible. Sé, Señor, que para algunos quizás ni siquiera lo alcancen a entender. Pero creo con todo mi corazón que el acto de fe, el paso de fe, hace la diferencia. Y eso hará que sus vidas sean transformadas.
serán restaurados por completo. Sabrán que son nuevas criaturas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, denle un aplauso al Señor. Y con mucho cuidado, puede volver a su lugar. Algunos quizás tengan la necesidad de seguir orando. Puede seguirlo haciendo, el Señor está con ustedes. Amén. Ahora no se rindan. Este es el principio apenas. Y si somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, ahora tienes que saber cuáles son esas nuevas cosas que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Ahora, esas nuevas cosas que Dios va a hacer en tu vida no te vas a enterar en las noticias de la televisión, ni en las telenovelas. Te vas a enterar aquí. Este evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, noticias nuevas para ti que eres una nueva criatura. Así es que la invitación es a que perseveres, a que no te rindas y que continúes, que Dios hará grandes cosas. Amén.